de este estudio sobre la creación. Y hemos visto que durante el espacio de una semana, al crear este mundo, Dios actuó con propósito para llevar a cabo una tarea que Él mismo había planeado desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad había planeado crear el mundo. Entonces, en la semana de la creación, llevó a cabo este plan, completó esta obra. El acto culminante fue la creación del hombre, como corona, como rey de la creación. Y nosotros, a lo mejor, nosotros hubiéramos pensado que la historia termina ahí, con la creación del hombre. Pero no. No, la Biblia es muy interesante. La historia de la creación del mundo, la narrativa dada aquí de cómo Dios creó el mundo, no termina con la creación del hombre. Más bien, hace énfasis en lo que pasó después. Y esto es lo que leemos en los primeros 3 versículos del capítulo 2. Voy a pedir a Pedro que lea una vez más los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muy bien. Entonces, el énfasis está en lo que Dios hizo al completar esta obra, reposó de su obra de creación el 7º día y después bendijo y santificó el 7º día. Vamos a considerar, pues, el significado de estos 3 verbos. Son muy importantes. Dice, Dios primero reposó o descansó. Segundo, bendijo el día en el que entró en ese descanso. Y tercero, santificó ese día. Y vamos a considerar en esta última sesión el significado de estos 3 actos divinos en el 7º día. Porque es algo que yo creo que va a emocionarnos al ver cómo desde el principio todo está apuntando a la venida del Señor Jesucristo. No debemos olvidarnos de que Dios no creó el mundo con otro fin que es glorificar a su Hijo. Desde el principio, cuando Dios fundó el mundo, ya tenía a la vista enviar a su Hijo para dar todo, para que Él reciba gloria de la creación. Entonces, primero Dios descansó. Y esta idea de descanso o de reposo se transmite en el texto con 2 verbos distintos. Primero dice que Dios acabó en el 7º día la obra que hizo. Este es el verbo hebreo kala. Kala quiere decir completar o terminar. Dios terminó la obra. La segunda palabra, cuando dice y reposó, la palabra y reposó es la palabra Shabbat, que quiere decir cesar de trabajar. Él dejó de trabajar. Entonces, parece que es la misma idea, pero es un poco distinto estas 2 ideas. Uno es que terminas tu obra. A lo mejor estás preparando algo, estás plantando una semilla en tu jardín, o estás escribiendo un poema, o estás estudiando para un examen. Terminas tu obra. Esto es una cosa. Pero es otra cosa dejar de trabajar. Y eso es lo que Dios hizo. Él tenía un patrón.
cada día, durante los 6 días, cada día empieza algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Llega al final del 6º día, crea al hombre, ahora ha completado su obra, por lo cual toma una decisión consciente y deliberada de dejar de trabajar en el 7º día. La Biblia indica también que este descanso para Dios fue un descanso deleitoso, agradable, placentero. ¿Cómo indica eso? Pues la Biblia dice que Dios al descansar entró en un estado de refrigerio. No sé si existe la palabra refrigerio. Es como un estado refrescado. Cuando tú a veces a lo mejor has hecho un trabajo duro y entras en la casa y tomas un vaso de agua y te relajas y es refrescante. Pues hay una palabra en hebreo que transmite esta idea y esta es la palabra nafash y se usa de Dios mismo, curiosamente, en Éxodo 31. Vamos a pasar al Éxodo 31. En este pasaje, Moisés está exhortando a los judíos a guardar el día de reposo y dice en el versículo 15, 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Era un delito muy, muy serio porque el guardar el 7º día era la señal del pacto entre Dios y Israel. Si ellos no guardaban el 7º día, era violar el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó Shabbat y reposó, y allí la palabra es nafash, tomó refrigerio. Ahora, cuando dice es señal, ¿qué quiere decir eso? Señal. Dios en el pacto de Sinaí les dio a los judíos el 7º día para servir como señal de la relación especial que ellos tenían con Dios. Es, por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, ella me dio este anillo. Y este anillo representa mi relación con mi esposa. Y ella me puso ese anillo ahí en mi dedo. Entonces llevo esto como una señal de la relación única que hay entre mí y mi esposa. Pues esta es lo que Dios quiere decir cuando dice a Israel, esta va a ser una señal entre mí y los hijos de Israel. Era el guardar ese día para los judíos era manifestar de forma visible que estaban en un pacto con el Dios único, verdadero, el creador de los cielos y la tierra, porque Él había creado el mundo en 6 días, reposó el 7º, cuando ellos reposaban el 7º día, estaban anunciando a todo el mundo, estamos en pacto con el Dios del universo, con el Dios del universo. Entonces, pero es interesante, usa esta palabra nafash, Dios tomó refrigerio. Es la misma palabra que se usa en Éxodo 23, 12, podéis buscarlo. Cuando Dios manda a los judíos, dice que no solamente ellos, pero sus siervos también tenían que descansar, y sus bueyes, sus animales. Dice, 6 días trabajarás, el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esta idea de tomar refrigerio va más allá de simplemente dejar de trabajar. Hay personas que nunca descansan, aunque dejan de trabajar.
O sea, porque a lo mejor externamente dejan de trabajar, pero por interior están todavía ansiosos pensando en lo que van a hacer en el futuro y con muchas cargas, pero eso no es descansar. Cuando descansamos de verdad, dejamos una cosa y tomamos otra. Dejamos el trabajo y tomamos el refrigerio. Es decir, disfrutamos de sentirnos en descanso, de sentirnos refrescados por el descanso. Ahora, esta es la pregunta. Dios es una fuente inagotable de poder. Él no tiene que dormir nunca. El que guarda a Israel no tiene que dormir. Él no se agota, Él no se cansa de trabajar. No es que Dios había trabajado 6 días y estoy tan cansado. Dios no se cansa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él tomó refrigerio, que Él entró en este estado deleitoso, gozoso, placentero de descanso. Pues lo que está diciendo es que cuando Dios completó su trabajo, tomó el tiempo para disfrutar de ver lo que había hecho, de disfrutar de su misma creación terminada. Esta obra de sus manos, que había planeado desde la eternidad, ahora está completa. Dice Mateo Henry, dice, el Dios eterno, aunque infinitamente feliz en el disfrute de sí mismo, tomó satisfacción en la obra de sus manos. No descansó como cansado, sino como complacido con la manifestación de su propia gloria. Yo pienso en Miguel Ángel, el famoso artista, que pintó la Capilla Sixtina, ¿no? ¿Cómo se dice? La Capilla Sixtina, ¿no? En Sixtina. Entonces pintó esos frescos, esos cuadros enormes en el techo de la capilla. Entonces, esa obra, él tardó 4 años en pintar. Es 4 años, todos los días, tumbado así a espaldas cerca del techo, sobre un andamio, con la pintura cayendo en su rostro, pintando, día tras día tras día. Quedó con dolores de la espalda, quedó con un montón de problemas físicos, tratando de terminar esta obra. Fue una obra angustiosa pintar eso. De hecho, hay una película sobre su vida que se llama La agonía y el éxtasis, ¿no? La agonía del trabajo y el éxtasis al verlo terminado. ¿Podéis imaginar cómo Miguel Ángel se sintió cuando puso la última pincelada? Y terminó y dijo, está terminado. No hay nada más que hacer. Todo terminado. ¿Y luego qué hizo? Bajó del andamio para contemplar lo que había hecho y deleitarse en la obra de sus manos. Esto yo creo es lo que quiere decir cuando dice Dios tomó refrigerio. Disfrutó de la obra de sus manos. Lo interesante de este reposo divino es que según la Biblia es un reposo que nunca termina. Muy interesante. Dios entró en ese reposo en el 7º día, después de haber creado el mundo, y según la Biblia sigue descansando hasta hoy. Y seguirá descansando hasta la eternidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque obviamente Dios en un sentido trabaja siempre, porque está ahora sosteniendo el universo con su poder. Si Él dejara de sostenernos, desapareceríamos. Él está gobernando el mundo.
Cuando el hombre cayó en el pecado, Dios enseguida empezó a trabajar para enviar profetas, para enviar profecías, luego para enviar a su propio Hijo a este mundo. Cristo llevó a cabo la obra de su Padre trabajando, y cuando los judíos le criticaron por trabajar en el día de reposo, él dijo esto: mi Padre ha estado trabajando hasta ahora y yo he estado trabajando. Entonces, hay un sentido en el que Dios siempre trabaja, pero hay otro sentido en que Dios siempre descansa. ¿En qué sentido? Cuando ha terminado una obra perfecta, descansa para siempre en la perfección de su obra. Se deleita para siempre en la perfección de su obra. En la creación, Dios hizo una obra perfecta. Descansó de su obra y se deleitó en ella y sigue deleitándose en lo que Él mismo hizo, en su obra. Pero muy interesante, la epístola de Hebreos nos dice algo muy interesante, que no solamente sigue descansando Dios, pero invita a los seres humanos a entrar en su descanso, a compartir ese descanso. Que a través de la misma predicación del Evangelio, en el mismo Evangelio, Dios está invitando a los seres humanos a entrar en su descanso. Vamos a ver esto en Hebreos 4. Hebreos 4. En este capítulo, tenemos que entender, el libro de Hebreos es un libro de exhortación, de advertencia, porque los judíos estaban en peligro. Esta epístola fue escrita a cristianos de trasfondo judío. Habían creído en Cristo, pero estaban siendo tentados a dejar su fe, a volver atrás y ponerse otra vez bajo el antiguo pacto, abandonar su fe cristiana. Entonces, toda esta epístola es una exhortación de seguir adelante. Habéis abrazado a Cristo, pero tienes que seguir en Cristo. No podéis abandonarlo. No podéis volver al pasado. Tenéis que ir adelante. Y enseñando esto, el autor cita Salmo 95. En Salmo 95, Dios está hablando a una generación a través de David, está hablando a la generación de judíos, diciendo que tienen que perseverar en fe si quieren entrar en su descanso. Y les advierte acerca de la experiencia de los judíos que dejaron Egipto. En los días de Moisés, Dios sacó a los judíos de Egipto, pasaron por el desierto, pero la mayoría de ellos no entraron en el descanso de Canaán, porque no confiaban en Dios. Habían oído la promesa del Señor. El Señor decía: yo mismo por mi gracia voy a llevaros a Canaán. Yo mismo por mi gracia os voy a establecer allí, en Canaán. Confiad en mí y seguid adelante, y yo haré todo. Confiad en mí, yo os plantaré. Pero ¿qué pasó? La mayoría de ellos no creían. No creían. Decían: los cananeos son gigantes, tenemos miedo, queremos volver a Egipto. La mayoría cayeron en el desierto, porque la promesa que recibieron de Dios no fue recibida por fe. El autor de Hebreos dice a los creyentes: vosotros tenéis el mismo peligro. La palabra del Evangelio os ha sido predicado, pero para beneficiarse de esa palabra, para llegar al descanso final, tenéis que seguir en fe. Y cita Salmo 95 para decir: mira, este salmo fue escrito después de que los judíos ya estaban en Canaán. Si Canaán era el descanso final, Dios no hablaría de un descanso después. No diría a personas que ya están en Canaán: si queréis entrar en mi descanso,
porque ya están en Canaán. Entonces hay otro descanso. Hay un descanso superior que es el descanso en la gloria eterna con Él. Entonces, Él está diciendo que para entrar en esa gloria eterna, para descansar eternamente con Cristo en la gloria, tiene que perseverar en fe. Escuchad sus palabras. Leo de Hebreos 4, 1 al 9. Voy a pedir a Pedro que lea Hebreus 4, 1 a 10. 1 a 10. Irmãos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso dos judeus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Muy bien, muy bien. Entonces, está diciendo el autor que estos cristianos a quienes está escribiendo esta carta están en la misma posición que los judíos que salieron de Egipto, los judíos del día de David, y que por un lado hay una realidad que no cambia, hay una realidad que nada puede afectar. ¿Y qué es esa realidad? Que Dios está descansando. Dios entró en su descanso y Dios sigue descansando. Pero nosotros tenemos esta invitación de participar en su descanso, de disfrutar de este descanso con Él, de gozarnos de este descanso. Esa promesa no fue solamente para los que salieron de Egipto, no fue solamente para los de los días de David y que recibieron Salmo 95, es también para nosotros, para la generación del autor de Hebreos. Entonces, la promesa de reposo sigue vigente, sigue actual. Ellos pueden asirse, aferrarse a esa promesa y entrar en reposo. Ese reposo no es el reposo de Canaán, porque Canaán era una señal apuntando el reposo eterno. Entonces, el reposo final es el reposo en el reino eterno. Luego dice esto, que empezamos a entrar en el reposo ahora. Aunque es un reposo futuro, solamente vamos a entrar plenamente en el futuro. Empezamos a entrar ahora mismo si vamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que da descanso. Dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El versículo 3 aquí dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. No dice, entraremos. Los que hemos creído, si hemos creído de verdad en el Evangelio, ya estamos entrando. Ya estamos entrando en reposo. ¿Por qué? Porque hemos venido al dador de reposo, a Cristo. Estamos empezando a gozar de la vida en Cristo.
¿Qué es lo que dijo Cristo? Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque nos quita el yugo del pecado y nos da su yugo ligero. Dice, tomad mi yugo ligero, mi carga es ligera. Entonces, en el momento que vamos a Cristo, Él nos quita el yugo pesado del pecado y empezamos a llevar su yugo ligero y fácil. Entonces empezamos a experimentar un refrigerio espiritual, una renovación de todo nuestro ser y empezamos a disfrutar de descanso. Entonces el descanso empieza ahora, pero tenemos que entrar plenamente en ese descanso. Y eso implica perseverar hasta el final. De hecho, la perseverancia es la prueba de que hemos creído de verdad. Porque si uno no persevera hasta el final, nunca cree. Eso es lo que dice Juan. Dice, algunos se apartaron. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero se han ido para mostrar que no son de nosotros. Entonces, esa es la gran promesa que tenemos en el Evangelio, que Cristo se presenta a nosotros como el dador de descanso. Si vamos a Él, empezamos aquí ahora a entrar en ese descanso espiritual y si perseveramos en fe hasta el final, entraremos en el descanso eterno, en la gloria. Espero que estéis viendo la importancia que tiene este tema de descanso. Está en la Biblia desde Génesis hasta el final. Dios terminó su obra en Génesis 1, descansa en Génesis 2, entra en su descanso en el séptimo día, sigue descansando y nos invita ahora a entrar en este descanso. Pero además de reposar el séptimo día, Dios hizo dos cosas con el séptimo día. El día en que entró en ese descanso, bendijo ese día y lo santificó. ¿Qué quiere decir eso? Pues, bendecir. Hemos visto que bendecir, cuando Dios bendice cualquier cosa, lo muestra su favor divino. Derrama las riquezas de su bendición sobre esta cosa. Bendijo a los animales, bendijo a Adán y Eva, y ahora bendice un día. Pero la pregunta es que, ¿cómo puede un día ser bendecido? Un día no puede disfrutar de nada, no puede decir, soy tan bendecido, ¿no? ¿Cómo bendijo el día? Pues pensad en esto, que cuando Dios bendijo a los animales, cuando Dios bendijo a Adán y Eva, les llenó del poder de fructificar, de multiplicarse, les llenó de potencia. Cuando Dios bendice el séptimo día, lo que está haciendo es que está llenando este día con potencia para ser una fuente de bendición. Un día tú no puedes sentir nada, es un plazo de tiempo, pero puede ser un instrumento para bendecir. Y eso es lo que el séptimo día iba a hacer en el plan de Dios, en la historia. Iba a convertirse en un día de bendición física y espiritual para los hombres. Esto es exactamente lo que vemos más tarde. Bajo la ley de Moisés, por ejemplo, el séptimo día todos los trabajadores descansaban, disfrutaban de descanso. También era el día cuando se reunían para adorar a Dios como pueblo de Dios, era el día de culto. Entonces, el séptimo día fue apartado, bendecido por Dios y luego santificado. ¿Qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir separar. Separar de un uso común para un uso sagrado. O se puede decir consagrar. Cuando Dios, por ejemplo, la Biblia dice que Dios santificó al profeta Jeremías cuando estaba todavía en el vientre de su madre. Dijo, cuando estabas en el vientre, te santificó. ¿Qué quiere decir? Que Dios apartó a Jeremías en el vientre para el destino que tenía delante de él. Algún día él iba a ser un profeta de Dios.
Entonces Dios lo puso aparte, lo santificó. Entonces lo que hizo con este día, después de haber entrado en su descanso, Él bendijo el día en el que descansó, luego apartó o separó ese día para ser un día de bendición para los hombres. Ahora, tenemos que entender esto, que Dios apartó el día para ser un día especial. Y sabemos más tarde en la historia, Dios se lo dio a los judíos para ser una señal entre ellos y Dios. Pero la pregunta es que, ¿qué función tenía este día en la vida de Adán y Eva? Porque ellos fueron creados el sexto día, ¿no? Ellos fueron creados el sexto día. Dios bendijo y santificó el séptimo día después de haber descansado ese día. Entonces, ¿qué quiere decir eso para Adán y Eva? ¿Tenía alguna función ese día? Pues yo creo que sí, y os voy a explicar por qué. Muchos comentaristas hablan de que el contexto de esta obra de santificar el día es un contexto de creación. Entonces dicen lo que Dios hace en la creación lo hace para toda la humanidad. Pero ten en cuenta una cosa, que en el huerto de Edén, Adán y Eva, ellos eran los únicos seres humanos. Ellos en ese momento eran el pueblo sagrado, el pueblo santo del Señor. Y Dios santificó ese día, no solamente en un contexto de creación, pero en un contexto de pacto. ¿Sabéis lo que es un pacto? Existe esta palabra en portugués. Hay personas que dicen, bueno, yo no veo un pacto aquí. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una alianza, es un acuerdo entre por lo menos dos personas. El matrimonio es un pacto. Cuando yo me casé con mi esposa, hicimos un pacto el uno con el otro, ¿no? Yo prometí mi fidelidad a ella y ella a mí. Hicimos un pacto. Pues cuando Dios crea a Adán y Eva, entra en un pacto con ellos. Si lo dudáis, pues mira conmigo a Oseas 6:7. Oseas 6:7, os lo leo. Dios en Oseas 6:7 está quejándose del pueblo de Israel y dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. O sea, los judíos como Adán quebraron el pacto. ¿Qué pacto hizo Dios con los judíos? El pacto de Moisés, la ley de Moisés, ¿no? ¿Qué pacto hizo Dios con Adán y Eva? ¿Vemos un pacto ahí? Pues yo pienso que sí, y os voy a explicar por qué. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una tarea que llevar a cabo. Estaban aquí en la tierra para servir como representantes de Dios en la tierra. Eran los virreyes de Dios en la tierra. Y tenían una tarea que llevar a cabo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que multiplicarse. Tenían que cuidar el huerto de Edén. Tenían que llenar el mundo. Y tenían que gobernar los animales. ¿Pero por qué? Porque habían sido creados por Dios para reflejar a Dios. Dios es el Rey Supremo. Crea al hombre para ser un rey. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando creó el mundo? Hemos dicho que formó el mundo, dio forma y luego llenó el mundo. Pues es lo mismo que Dios, el mismo mandato le da al hombre ahora. El hombre ahora, que ha sido creado de Dios, tiene una tarea, que es formar el mundo y llenar el mundo. El mismo. Lo que Dios ha hecho. Dios dio forma al mundo y lo llenó. Y ahora, ¿qué dice al hombre? Id a todo el mundo, sujetar, sojuzgar, gobernar, dar forma a esto.
y multiplicarse, llenar el mundo. O sea, el hombre tiene el llamamiento de imitar a Dios. Este es un pacto, hombres, hermanos, este es un pacto. Dios está entrando en un pacto. Porque al mismo tiempo tenemos que entender lo que Dios hizo después de llevar a cabo su tarea. Dios llevó a cabo una tarea, construyó el mundo y después ¿qué hizo? Descansó. Ahora le da al hombre una tarea. Tú tienes una tarea, llenar el mundo, sojuzgar el mundo. Y una vez que completas esta tarea, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con Dios? Descanso. Entonces, Dios está diciendo al hombre, si tú eres fiel a mí, tú vas a compartir mi descanso. Pero tienes que mostrarme que eres fiel. Por eso no solamente le dio la tarea positiva de llenar la tierra, de gobernar la tierra, también para probar su fidelidad le dio una sola prohibición. ¿Cuál fue la prohibición? No comer. ¿Por qué? Porque para mostrar que estaba totalmente sumiso a Dios, no solo era suficiente hacer positivamente lo que Dios mandó, también tenía que mostrarse dispuesto a no hacer lo que Dios prohibió. Ahora, si Adán y Eva hubieran sido fieles a Dios, y cuando Satanás les vino y les dijo, tomad y comed, y si ellos hubieran dicho, no vamos a hacer eso, ¿pensáis que esto habría traído consecuencias? ¿Habría habido consecuencias de su obediencia? Sí, porque os digo una cosa que sabemos con total seguridad. Satanás habría sido echado de Edén. Yo sé esto con total seguridad. ¿Sabes por qué? Porque no podía quedarse para siempre. Porque era una criatura ya bajo juicio. Había sido echado del cielo. Sus días ya estaban numerados. Estaba destinado para el lago de fuego. Si ellos hubieran dicho, no vamos a obedecerte, lo primero que habrían hecho es, habrían expulsado a la serpiente perversa. Habrían llevado toda la creación consigo a un estado de paz, porque lo que Dios hizo es que hizo depender el futuro del mundo de la obediencia al hombre. Eso es algo muy interesante. Todo el futuro del mundo dependía de lo que hacía el hombre. Dios creó la tierra perfecta, pero la tierra podía caer en la ruina si el hombre no obedecía a Dios. Podía caer en la ruina total. Para no caer en la ruina, el hombre tenía que ser fiel a Dios, tenía que llevar a cabo su tarea, rechazar al diablo, y si hubiera hecho esto, hermanos, el mundo, Adán y Eva habrían sido confirmados en santidad, establecidos en santidad, y el mundo hubiera llegado a su fin. ¿Pero es eso lo que pasó? No. Entonces, en este contexto, mira, en este contexto, de acuerdo con Adán, Dios santifica el séptimo día. Es como la invitación a una fiesta. ¿Alguna vez has sido invitado a una fiesta? Entonces, ahora Dios está diciendo, Adán, mira, estoy disfrutando de mi descanso. Yo he terminado mi trabajo. Oh, estoy disfrutando de mi descanso. Aquí, toma, el séptimo día. Es una invitación. Es para recordarte de que si tú eres fiel en completar la tarea que yo te he dado, tú entrarás en tu descanso también. Tú disfrutarás conmigo en este descanso. Pero ¿qué pasó? Adán se rebeló contra Dios. Perdió el descanso. Y solamente le quedaba la muerte eterna. Y allí habría acabado la historia. Pero ¿qué pasó? Dios en su gracia vino a Adán en el huerto
y le dio una promesa. Adán, tú has fracasado. Tú no has cumplido mi voluntad. No puedes lograr el descanso por tus obras. Es imposible. Ya has fracasado. Pero yo voy a enviar a alguien. La simiente de la mujer. La simiente de Eva. Y él será fiel en lo que tú has sido infiel. Él va a destruir las obras del diablo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Dios renueva en la promesa. Adán perdió la promesa del descanso. Ya no podía más ganar el descanso por sus obras. Pero ahora, la promesa de descanso se renueva, ¿pero en quién? En Cristo. En la simiente de la mujer. Dios está diciendo, yo voy a enviar a alguien a este mundo que sí será mi siervo fiel, sí llevará a cabo mi voluntad, y por medio de su obra, él va a conseguir descanso eterno para todos los que están en unión con él. Viene Cristo, y por su duro labor, en 6 horas, no 6 días, 6 horas en la cruz, termina la obra. Se muestra fiel a Dios hasta el fin, obedece a Dios en todo, y por su fidelidad, Satanás es echado fuera, ya no va a seguir como el rey de este mundo, recibe un golpe mortal a su cabeza, del que no puede recuperar. Y ahora, Cristo, habiendo conseguido este descanso, lo ofrece a nosotros en el Evangelio. Vuelvo a decir, la promesa es: venid a mí, todos los que estáis descansados o cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso ahora empieza ahora mismo, empieza el momento que vamos a Cristo. Ahora, ¿qué pasa entonces con el séptimo día? Pues el séptimo día, desde la creación, apuntaba hacia un descanso que nadie había conseguido. Adán tenía la oportunidad de conseguirlo, pero fracasó, falló. Josué no pudo conseguirlo, Moisés no pudo conseguirlo, pero Cristo sí. Cristo ha venido y ha conseguido el descanso. Entonces, en un sentido, tenemos que decir que ese señal que apuntaba hacia la obra de Cristo se ha cumplido en Cristo. Esa es la razón por la que no somos adventistas. Esta es la razón por la que no nos reunimos el séptimo día de la semana, porque entendemos que el séptimo día siempre fue una señal apuntando a Jesucristo, el dador de reposo. Por eso tenemos que pensar en estos términos, porque son bíblicos, que en Cristo el séptimo día se ha cumplido como señal. Dice Juan Calvino, no hay duda de que con la venida de nuestro Señor Jesús ha quedado abolido lo que es en este mandamiento ceremonial. Porque Cristo es la verdad, ante cuya presencia todas las figuras se desvanecen. Él es el cuerpo, con cuya contemplación desaparecen las sombras. Él es el verdadero cumplimiento del sábado. Entonces, hermanos, para entrar en el descanso de Dios, no se puede entrar en el descanso de Dios simplemente guardando un día. Tenemos que ir a Cristo. Es el único que nos puede salvar. Habiendo dicho eso, yo creo que hay más cosas que nos enseña el séptimo día. Y voy a terminar con esto. El séptimo día, en primer lugar, era una señal apuntando a Cristo. Y nos mostraba que tenemos que ir a Él porque en Él hallamos descanso. Pero también el séptimo día tenía otras funciones secundarias. Servía como un día común para todo el pueblo de Dios de culto, cuando podían adorar a Dios. También servía como un día de refrigerio para el trabajador, garantizando al trabajador
que podía tener refrigerio y no ser explotado. Faraón era un jefe muy malo porque trabajó siempre a los judíos. Nunca les daba ni un solo día de descanso y quedaron totalmente agotados. Amargó su vida con duro trabajo. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo, yo no voy a ser un amo como Moisés o como Faraón. Soy un amo compasivo, misericordioso. Os voy a dar un día de la semana para poder descansar, para poder tener refrigerio. Entonces, os pregunto, todavía en este mundo caído, en el cual el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, ¿todavía necesitan refrigerio los trabajadores? Yo digo que sí. Entonces, yo creo que hay un principio que sigue ahí. El día séptimo ha sido cumplido. Como señal, apuntando a Cristo, ha sido cumplido. Pero el principio de tener un día en común para que los creyentes nos reunamos, para que también los trabajadores y otros cargados con mucho trabajo pueden descansar. Esos principios siguen vigentes, siguen actuales, pero se pueden cumplir con otro día. No tiene que ser el séptimo día. Y por eso, desde tiempos antiguos, ¿qué es lo que encontramos en las iglesias de los apóstoles? Que parece que en todas las iglesias, que había un día que era un día común de las iglesias para reunirse, y era el día del Señor, el primer día de la semana. Encontramos esto, no es algo muy obvio, pero hay evidencia de que, por ejemplo, cuando Pablo dice a los corintios que aparten dinero en el primer día de la semana, que ellos entendían el porqué. Luego también, en Troas, cuando Pablo viaja a Troas para predicar a los creyentes ahí, dice que todos estaban reunidos en el aposento en el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Qué tiene de especial el primer día de la semana? Es el día en que resucitó nuestro Señor Jesús. Es el día en que el Espíritu de Dios fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Es el día de gran bendición para la iglesia. Entonces, aunque yo creo que no es idéntico al día que Dios les dio a los judíos, no estamos bajo la misma rigidez que era parte de eso. Pero no debemos, por eso, ignorar los principios, hermanos, que son principios de sabiduría. Además, cuando Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis dice a las iglesias de Asia Menor, dice, estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Sabemos que ese libro fue repartido a iglesias en toda Asia Menor, por lo menos 7. Y Juan no tiene que explicar su palabra. Cuando dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Todos entendían lo que quería decir. Aparentemente porque ese día era un día de observación común entre las iglesias. Entonces, yo creo que tenemos que entender esto, de que todavía existe lugar para tener días señalados de culto para toda la iglesia y también días de refrigerio. Y el primer día de la semana, desde tiempos antiguos, ha servido este propósito muy bien. Y no hay ninguna razón para cambiar esto. Pero, vuelvo a decir, no vamos a entrar en el descanso de Dios simplemente guardando el día. Sea el sábado, sea el domingo, sea cualquier día. El reposo de Dios no se entra guardando días. El reposo de Dios se entra yendo a Cristo, aferrándose a Cristo y perseverando en Cristo. Si has confiado en Él, ya estás entrando, ya estás disfrutando de este descanso, en principio. Pero si perseveras hasta el final, llegará el día en el cual descansarás totalmente.
de todas tus luchas, con tentación, todos los problemas, todas las obras aquí en esta tierra. Llegará un día cuando descansarás de todo y pasarás toda la eternidad en la presencia de tu Señor, disfrutando de un refrigerio sin fin, el descanso eterno de nuestro Señor. Este es el fin por el cual Dios creó el mundo. Es el fin que Cristo ya ha conseguido con su duro labor. Es el fin al que Dios nos invita a cada uno por la proclamación del Evangelio. Así que si hay alguien aquí que no ha respondido a esta invitación del Señor, Él te dice, ¿por qué sigues con esa carga tan pesada de pecado, de incredulidad, que te va a aplastar al final? Ven a mí, yo te quitaré la carga, te introduciré en un descanso deleitoso que durará para toda la eternidad. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Amén.